¿Qué hace falta para que el nombre de un rey resuene a través de los milenios? Hoy vamos a meternos de lleno en el ascenso del rey Salomón, un viaje que lo lleva de ser un rey novato a convertirse en el maestro de un imperio cuya sabiduría y riqueza, bueno, se volvieron una leyenda. Esa es la pregunta del millón, ¿no? La que va a guiar todo este recorrido. Porque, a ver, no se trata solo de heredar un trono. Se trata de estrategia, de tener una visión y de una ejecución a una escala que es casi inimaginable. La historia de Salomón es, en serio, una clase magistral de cómo se construye un legado. Y para entenderlo bien, vamos a seguir este mapa. Primero sus bases estratégicas. Después nos vamos a la construcción monumental del templo. Luego, el momento cumbre, la consagración divina. De ahí veremos cómo el mundo quedó asombrado con su corte. Y, para cerrar, el deslumbrante, el increíble esplendor de su reino. Bueno, toda leyenda tiene un comienzo, y la de Salomón no se forjó en el campo de batalla, para nada. Se forjó en el arte de la diplomacia. Su primer movimiento en el tablero geopolítico fue, sencillamente, brillante. Exacto. Al casarse con la hija del faraón, Salomón no solo ganó un prestigio enorme, sino que aseguró su frontera sur con la nación más poderosa de la época. Esto le dio la paz, la estabilidad que necesitaba para concentrarse en su plan de construcción nacional, que era súper ambicioso, sin tener que andar preocupándose por invasiones. Una jugada de ajedrez geopolítico de verdad. Y esto nos lleva directo a la pieza central de su reinado, el proyecto que iba a definir su legado para siempre, la construcción del primer templo en Jerusalén. Y ojo, que esto no era solo un edificio, era el ancla espiritual y política de todo su reino. Ahora, ¿cómo se logra algo así de grande? Como vemos aquí, no fue con la fuerza, fue con el comercio. Salomón cerró un acuerdo clave con Hiram, el rey de Tiro. Israel se encargaba de los alimentos, como el trigo y el aceite que vemos a la izquierda, y a cambio recibía la invaluable madera del Líbano y sobre todo la pericia de los artesanos fenicios, que eran los mejores del mundo. Y para que nos hagamos una idea de la escala, miremos estos números. No estamos hablando de un equipito de construcción. Fue una movilización nacional, más de 180,000 personas, todas trabajando en distintos roles, desde cortar madera en el Líbano hasta tallar las piedras en las canteras. Una operación logística de verdad colosal. Y claro, esto no pasó de la noche a la mañana. Como muestra esta línea de tiempo, tomó 7 años de trabajo sin parar. 7 años para construir no solo un edificio, sino el corazón de toda una nación. Y este detalle es fascinante, porque ilustra la reverencia con la que se hizo todo. Cada piedra se tallaba y se terminaba en la cantera antes de llevarla al sitio del templo. El resultado, una construcción en un silencio casi sagrado. Un acto de precisión y devoción sin el ruido metálico típico de las herramientas. Pasemos ahora al clímax de estos 7 años de trabajo. Con el templo ya terminado, Salomón convoca a toda la nación para su dedicación. Este es el momento en que el propósito de la gran obra por fin se hace realidad. La tensión en el ambiente debía ser palpable. Imaginen, el Arca del Pacto, el objeto más sagrado de todo Israel, es llevada a su lugar de descanso final, en el mismísimo corazón del templo. Todo el pueblo está observando, conteniendo la respiración. Y entonces ocurre lo extraordinario. Una nube, la manifestación visible de la presencia divina, llena el templo con una intensidad tal que los propios sacerdotes no pueden ni seguir con su servicio. Este es el sello de aprobación definitivo. El templo ya no es solo una estructura, ahora es la morada de Dios en la tierra. Para celebrar este momento tan trascendental, la escala de la fiesta fue, de nuevo, monumental. Se sacrificaron 142,000 animales en una fiesta que duró 2 semanas. Son cifras que nos hablan de un reino en su apogeo total de prosperidad y devoción. La fama de Salomón por su templo y su sabiduría divina, pues, cruzó todas las fronteras. Las historias sobre el rey de Israel llegaron a los rincones más lejanos y atrajeron a dignatarios de todo el mundo, incluida, claro, una de las monarcas más poderosas de la época. La reina de Sabá vino a poner a prueba a Salomón, con preguntas difíciles, pero lo que encontró la dejó sin palabras. No fue solo su sabiduría, como vemos en el primer punto, fue la totalidad de su reino, desde la arquitectura de su palacio, la organización de su corte, la comida en la mesa, sus ofrendas. Cada detalle de esta lista reflejaba un nivel de excelencia que, simplemente, la dejó asombrada.
Sus propias palabras son el testimonio más fuerte. La realidad del reino de Salomón superaba incluso los rumores más fantásticos. Imaginen eso, crear algo tan grandioso que la leyenda se quede corta. Ese era el nivel de Salomón. Y esto nos lleva a la cumbre final, la riqueza material que sostenía toda esta magnificencia, una opulencia tan, pero tan vasta, que ya roza lo mítico. Y aquí llegamos a una cifra que define toda su riqueza: 666 talentos de oro. Para que nos demos una idea, eso es como unas 23 toneladas de oro que llegaban a su tesoro cada año. Hoy, esa cantidad valdría más de $1.000 millones. Y esto, sin contar los ingresos por impuestos o tributos. Era una corriente de riqueza constante y abrumadora. Para poner esta riqueza en perspectiva, el oro era tan, pero tan abundante que devaluó por completo a la plata. Pensemos, en el resto del mundo, la plata era un metal precioso. Bueno, en la Jerusalén de Salomón se decía que era tan común como las piedras de la calle. Es una imagen increíblemente poderosa de la prosperidad que había en ese reino. Y esta riqueza se manifestaba por todas partes. Escudos ceremoniales de oro puro, una vajilla real completamente de oro, una flota comercial que traía marfil y animales exóticos de tierras lejanas, y un ejército formidable que garantizaba la paz. Cada elemento era una declaración de poder y de esplendor. Y quizás el símbolo supremo de su majestad era su trono, una obra de arte sin igual en el mundo antiguo, hecho del exótico marfil, recubierto del oro más puro y flanqueado por 12 leones dorados. No era solo un asiento, era la encarnación de un poder y una riqueza que el mundo, de verdad, nunca antes había visto. Salomón construyó un reino que se convirtió en leyenda. Llevó a su nación a un pináculo de sabiduría, de riqueza y de favor divino. Y así, al observar esta cima del esplendor, nos queda una pregunta resonando. Cuando ya se ha alcanzado la cima absoluta, ¿cuál es el único camino que queda por recorrer?